¿Qué significa Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Introducción. Cada palabra de la Biblia encierra un misterio, una semilla que, si se interpreta correctamente, puede dar frutos de sabiduría y de vida. El versículo con el que abre el libro del Génesis es quizás uno de los más leídos, más repetidos y también más malinterpretados de toda la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos lo leen como una afirmación puramente histórica, como si simplemente nos dijera que Dios, en un momento lejano y desconocido, decidió crear el universo. Pero lo que a menudo se pasa por alto es que este versículo no solo describe un hecho del pasado, sino que revela un principio eterno, una clave para comprender tanto la creación del cosmos como nuestra propia existencia diaria. En esta reflexión, vamos a desentrañar el significado profundo de cada palabra de este versículo. Vamos a ver cómo en este texto se oculta la explicación del ser indefinido, de su manifestación, y de la unidad inseparable entre lo espiritual y lo material, entre el cielo y la tierra. 1. En el principio. Cuando escuchamos la palabra principio, lo primero que pensamos es en un punto temporal, el inicio de algo que luego se desarrolla. Y esa interpretación es válida. El Génesis nos habla del inicio de la historia de este universo, del comienzo del tiempo, del espacio y de la materia. Pero limitarse a ese sentido histórico es quedarse en la superficie. Principio también significa fundamento, base, aquello sobre lo cual todo lo demás se sostiene. Así como en la vida cotidiana decimos, el principio de la justicia, el principio de la verdad, o el principio de la libertad. Aquí la Escritura nos está diciendo que toda la creación tiene un principio fundamental, la unidad de los complementos. Nada existe aislado, todo se sostiene en la relación entre opuestos. El día y la noche, la vida y la muerte, lo visible y lo invisible, lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo material. Este principio de complementariedad no es solo un detalle más, es la clave de toda existencia. Si quitamos uno de los complementos, el otro pierde su sentido. No hay arriba sin abajo, no hay derecha sin izquierda, no hay cielo sin tierra. Por eso, cuando la Biblia dice en el principio, también está diciendo, sobre la base de la unidad de los complementos. Todo lo creado, desde las galaxias hasta los átomos, desde los pensamientos más elevados hasta las emociones más simples, está fundamentado en esa relación complementaria. 2. Creó. La palabra creó ha sido entendida tradicionalmente como hacer algo de la nada. Pero si lo miramos más de cerca, crear aquí significa manifestar, definir lo indefinido. El ser, en su esencia más profunda, es indefinido. No podemos señalarlo, no podemos limitarlo, no podemos encerrarlo en una palabra. Es como una fuente inagotable de posibilidades. Pero este ser indefinido se manifiesta, se define, se da a conocer a través de su creación. Crear no es producir desde la nada, sino revelar lo que estaba oculto en potencia. Así como una semilla contiene en sí la posibilidad de un árbol, y el árbol al crecer revela lo que estaba escondido. De la misma manera la creación es la manifestación visible de lo que estaba latente en el ser indefinido. La creación es, entonces, el lenguaje del ser. Es el espejo en el cual lo indefinido se hace definible, lo invisible se hace visible, lo eterno se hace temporal. 3. Dios. Cuando la Biblia habla de Dios en este versículo, no se refiere a una figura humana sentada en un trono, separada del mundo, creando desde afuera. Dios aquí es el nombre que se da al ser indefinido, al fundamento de todo lo que existe. La realidad en la que todos vivimos, nos movemos y somos. Pero lo extraordinario es que este Dios no se queda encerrado en su indefinición. Él se expresa, se revela, se define a través de su creación. En otras palabras, Dios es el ser indefinido, y la creación es su definición. Por eso no podemos separar a Dios de su creación. Decir Dios creó no significa que un ser lejano fabricó el universo como un artesano hace una vasija. Significa que el mismo ser indefinido se manifestó, se expresó, se dio forma a sí mismo a través de la evolución de todo lo existente. 4. Los cielos y la tierra. Aquí llegamos al corazón del versículo. ¿Qué significa que Dios creó los cielos y la tierra?
En un primer nivel, claro, significa que creó todo lo que existe, el universo visible e invisible. Pero en un nivel más profundo, cielos representa lo espiritual y tierra representa lo material. La enseñanza es clara. La realidad no está dividida en dos mundos aislados, uno espiritual y otro material. Ambos son complementarios, inseparables, dos modos de manifestación del mismo ser. Lo espiritual no puede existir sin lo material, y lo material carece de sentido sin lo espiritual. Por eso, cuando interpretamos correctamente este versículo, entendemos que la vida no es una lucha entre cielo y tierra, entre espíritu y materia, sino una danza armónica entre ambos. La tierra nos da sustento, el cielo nos da dirección, la materia nos da forma, el espíritu nos da sentido. 5. El proceso evolutivo de la creación. Este versículo no describe un hecho instantáneo, como si todo hubiese aparecido de golpe. Al contrario, nos habla de un proceso. La creación es evolución, una manifestación progresiva en la que el ser indefinido va desplegando sus posibilidades en el tiempo y en el espacio. Así como la semilla se convierte en árbol a través de un proceso, y el niño se convierte en adulto a través del crecimiento, de la misma manera el universo se desarrolla paso a paso, en un camino de revelación continua. El Génesis, en sus capítulos siguientes, lo explica en un lenguaje simbólico: la separación de la luz y las tinieblas, el ordenamiento de las aguas, la aparición de la vida, del ser humano. Todo esto refleja que la creación no fue un acto mágico, sino un despliegue progresivo de lo que estaba en potencia en el ser indefinido. 6. La enseñanza para la vida diaria. Podría parecer que todo esto es una reflexión cósmica, demasiado lejana a nuestra vida cotidiana. Pero si lo miramos con atención, este versículo nos enseña a interpretar nuestra propia existencia. Cada uno de nosotros es también un principio. Somos un reflejo de esa unidad de los complementos. Dentro de nosotros conviven lo espiritual y lo material, lo visible y lo invisible, lo consciente y lo inconsciente. Cada día estamos creando, manifestando lo indefinido de nuestro ser a través de palabras, pensamientos y acciones. Así como Dios se manifiesta en su creación, nosotros manifestamos nuestro ser en todo lo que hacemos. Y así como los cielos y la tierra son inseparables, en nuestra vida necesitamos integrar lo espiritual y lo material. No podemos vivir solo para el cielo ni solo para la tierra. Necesitamos unir ambos aspectos para vivir en plenitud. Conclusión extraordinaria. El primer versículo de la Biblia no es simplemente un relato del inicio del universo. Es una revelación eterna del misterio del ser. Nos dice que todo lo que existe se fundamenta en la unidad de los complementos. Nos revela que crear no es producir de la nada, sino manifestar lo que estaba escondido. Nos enseña que Dios es el ser indefinido cuya definición es su propia creación, y nos recuerda que cielo y tierra, espíritu y materia, no son enemigos, sino manifestaciones complementarias del mismo misterio. Si aprendemos a vivir desde esta comprensión, descubriremos que nuestra vida diaria es también un Génesis, un principio continuo en el que manifestamos nuestro ser, uniendo lo espiritual y lo material, lo eterno y lo temporal. Así, cada día podemos decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no como algo lejano, sino como una verdad que se renueva en nuestra propia existencia. Llamado final. Si esta reflexión te ha inspirado, si ha despertado en ti nuevas preguntas o una visión más profunda del texto bíblico, te invito a que me apoyes. Dale like a este video, compártelo con tus amigos para que más personas descubran esta perspectiva, y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las maravillas de la Biblia y del ser. Porque cada versículo es un universo de sabiduría, y juntos podemos aprender a interpretarlo de manera viva, consciente y transformadora.